Tato Viamonte, presidente de FOPAL, Federación de Productores y Organizaciones Productoras de Alimentos de la República Argentina. Vamos a charlar un poquito, vamos a tratar de recorrer un poco la realidad de los productores de alimentos a nivel mundial y ver qué está sucediendo y vamos después a entrar en temas particulares. Estamos ante un mundo que está traccionando los alimentos en general, la producción de alimentos, precisamente en todos los países que somos los productores, por el aumento de consumo y de consumo parecido a los de las clases medias mundiales, principalmente de China, India y los países emergentes. Esto plantea desafíos, plantea posibilidades, plantea oportunidades para nuestro país como gran productor de alimentos. ¿Cómo entramos en ese contexto? Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar en un medio cooperativo. Se siente en casa uno. Y sí, la pregunta es la pregunta que nos estamos haciendo todos los productores del mundo también. ¿Cuál es la situación del alimento en el mundo? Y qué gran oportunidad tenemos en esta etapa los pequeños y medianos productores, los productores que hacemos territorio, los productores que vivimos en el campo, los productores que producimos, convivimos y que tenemos la esperanza, digamos, de competir, no competir, sino seriamente visibilizarnos y llegar en forma organizada a esta nueva etapa mundial que son los alimentos sanos, los alimentos producidos por los productores, no los alimentos producidos por grandes maquinarias y grandes agroquímicos, sino los alimentos producidos por la tierra y por los compañeros productores, campesinos, lo cual nos da otro tipo de vida. Y qué más valor agregado que un alimento sano, ¿no? Y un alimento fresco. Exactamente. Ese es uno de los puntos que nos metieron, que solamente el valor agregado iba a lo que iba enlatado y lo que podía durar más. Por lo tanto, vivíamos dependiendo en función de ese consumo y no en función de la calidad, del proceso que llevaba, de lo fresco y de lo fresco incluso envasado, de la forma de envasarse que no necesitaba conservante para que tuviera su tiempo lógico de vida dentro del envase, porque si no, siempre decimos valor agregado, rápidamente lo vinculamos con envasarlo. Y el gran valor agregado es el alimento sano. Ese es en realidad el valor agregado del alimento. Está bien. Y tanto desde la Argentina como desde la economía solidaria, desde el cooperativismo, ¿cuáles son las tareas que tenemos que hacer para entrar en ese mundo de tal forma de poder proveer, de poder ser parte de esta demanda y de poder atender esta demanda sin que implique problemas en nuestra propia alimentación, de nuestras poblaciones y de nuestras economías regionales? Hay viene encadenado con lo que charlábamos recién. Si el productor primario, el productor que vive en el territorio, no se asocia, que tiene su primer valor agregado, que decíamos la calidad del producto y la producción, que más verificable, en buena situación, de buen producto, que lo mismo que uno que consume en su casa, ¿no? Pero evidentemente no damos la escala si lo hacemos en forma individual. No damos ni la escala para para hacer una producción que podamos llegar a la mayor cantidad de mesa, ni tampoco nos da la escala de sobrevivencia de un productor solo. Entonces, por una lógica humana, por eso se centra en el tema del cooperativismo, del asociativismo, es que nos tenemos que juntar. Ese gran valor agregado que vendría siendo también el juntarse y asociarse es donde la economía solidaria vuelve a tener un realce predominante en el mundo. Así como los alimentos, que es base fundamental, pero también en todas las actividades económicas. Volvemos otra vez, volver a poner al ser humano en la mesa, los alimentos en la mesa, la discusión del mundo, de un mundo mejor en función del asociativismo y de la economía solidaria. Es una gran alternativa que tenemos. Y evidentemente, si estamos organizados, porque también pasa otra de las cuestiones en Argentina, siempre se dice que entre el 60 y el 70% de los productos que llegan a la mesa del argentino lo producen los agricultores familiares o los pequeños productores. La producción es real, pero a la hora de la distribución eso es totalmente ficticio. No se traslada esto que producimos a la distribución del ingreso, ni siquiera en el productor, que es el que lo hace,
ni siquiera el consumidor, si hablamos en valores agregados, incluso de beneficios económicos, de salud y todo lo que nosotros decimos la gran cadena, no solo de comercialización y de producción, sino la gran cadena humana de solidaridad y de consumo y de mejor vida. Entonces, una gran responsabilidad que tenemos tanto las organizaciones como los estados nacionales y provinciales y locales. La visibilidad y la alternativa seria que hoy día pasó a ser la economía solidaria en el país y en el mundo. Nosotros creemos que acá en Argentina hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Hoy no hay lugar donde no tengamos asociativismo, cooperativismo, mutualismo, hasta los emprendedores, que ha sido una gran etapa en esta década donde empezaron los emprendedores desde muy chiquitos, y empezando estos pequeños emprendedores a dar un salto asociativo que lo permite en función donde nos sacamos exclusividad del subsidio para subsistir. Cuando pasamos la etapa de la producción y del consumo y nos obliga a dar un salto más que el asociativismo por el cooperativismo. Entonces es un gran momento para Argentina y que a la vez es un gran momento para Latinoamérica. Que tiene que dar ese otro salto, que van de la mano. Por ahí decimos miércoles, cuánto hemos avanzado en esta década, tanto en la Argentina como en Latinoamérica, pero mientras más vemos que avanzamos, también sabemos que más nos falta. Digamos, esa famosa discusión que tenemos, mientras más sabemos que menos sabemos. Estamos más lejos, claro. Claro, pero bueno, esta nos parece el gran desafío que tenemos. La visión que nosotros tenemos, esto lo empieza a ver desde el productor base, solito, trabajando en su chacra, que dice, si no estoy junto con mi vecino, con mi productor, compartiendo herramientas, tractores, comprando semilla, produciendo semilla, esto no sirve. Ya lo vivimos. Gran paradoja, durante los años 90, supuestamente gran desarrollo del país, de ingresos, y en el campo nosotros teníamos comedores comunitarios. Claro. Gran paradoja. Productores de alimentos, la experiencia propia de nuestra cooperativa surge así también. Mientras producíamos alimentos, la gran paradoja que en el campo teníamos ollas populares, claro, donde nos traían los alimentos desde la ciudad. Cuando los estábamos fabricando. Cuando los estábamos fabricando nosotros, digamos, la gran paradoja, y nos traían soja. Ahí conocimos la leche de soja, conocimos la milanesa de soja. Por eso también, no hay que quedarse en esa sola reflexión, pero hay que recordarla siempre. De dónde venimos los pequeños productores y dónde hoy estamos discutiendo y qué estamos planteando. Y esto es una situación mundial también. Entonces hay que tener ese contexto. Lo local, lo provincial, lo argentino, lo nacional, lo latinoamericano y lo mundial. Esta es la nueva etapa. Por ahí Europa pensó en lo orgánico, como una cuestión de salud muy de moda y que exclusivamente lo podían lograr aquellos que tuvieran ingresos muy altos. Entonces se trasladó rápidamente la producción del orgánico en una comida selectiva. Claro. Y por ahí las grandes ONG, que fue el modelo de los años 90 en todo el mundo, el campo era nada más que para algunos que hicieran cuestiones orgánicas y que supuestamente de eso iba a vivir todo el mundo, y la realidad era que no podías vender nada de orgánico y te imponían hacer el orgánico. Una visión muy interesante tuvo Brasil con mirar esto, definir la agricultura familiar de que en realidad no era orgánica, era una agricultura ecológica, pero no por una conciencia exclusiva de que todos los compañeros agricultores, y esto pasaba también en Latinoamérica y en Argentina, era que tuviéramos una conciencia cerrada de ecologismo y orgánico, sino por una cuestión meramente cultural y económica, porque a nosotros no nos cierran en pequeñas parcelas donde tenemos 3, 4 hectáreas, 2 hectáreas, pasar matayuyo. Sale mucho más caro comprarse un matayuyo, hasta esa cuestión económica nos quisieron meter. Entonces trabajamos mucho con los tractores, con los animales y con la mano. Esta es la gran posibilidad de la agricultura familiar. Entonces, por lo tanto, hay muchísimo menos ingreso de agrotóxicos en las producciones nuestras. Si lo querés mirar exclusivamente por una cuestión economicista y no de conciencia cerrada que nos quisieron meter de que todo éramos orgánicos, sino por una cuestión laboral, concreta y de recursos. Entonces esto nos permite que si nosotros vemos de que nuestras tierras, nuestras producciones no tienen esa gran cantidad de agroquímicos
Y empezás a ver que ya tenés esto que vos planteabas recién, ese gran valor agregado sin saberlo, digamos. Es más, nos habían anulado diciéndonos, ustedes pasa no por otro son lado el viables, valor claro, agregado. pasa por otro lado. Entonces, al descubrir esto, al descubrirnos, al redescubrir y saber qué nos pasa, cuando empezamos a profundizar las políticas, los productores, los pequeños productores, empezar a saber qué nos pasaba, qué teníamos, y nos damos cuenta del gran valor agregado que teníamos dentro. Y el otro salto era, bueno, hay que asociarse. Y desde ese valor agregado que tenemos mejor producto que los grandes concentrados, las grandes masividades de plantaciones por agroquímicos, maquinaria, que aparte tenemos territorio porque vivimos, convivimos, desarrollamos lo local, entonces esto tiene una eclosión lógica. Pero a partir de reconocernos con esa fortaleza de lo que tenemos, y más en un escenario que pasó durante estos tiempos, que evidentemente no es lo mismo quien esté en el gobierno y en las políticas que tenga este gobierno, o los gobiernos que han tenido en esta etapa Latinoamérica, porque si no si no tenés un contexto propicio, podés descubrir que tenés estos valores, pero si no hay una política de Estado que te acompañe, somos seriamente, cualquier economía de solidaria también somos inviables. Claro. Ahora, hay una situación muy concreta que es que el valor o que se le reconoce o el precio que se lo paga al productor por su producto y lo que termina pagando el consumidor en la góndola o en los dispositivos de distribución que hay una diferencia enorme. Digamos. De hecho, los productores, una de las cuestiones que hace viable o inviable su explotación, termina siendo el precio que en muchos casos obtiene por su producto. ¿Cuál es esa situación de mercado que hace que esa brecha sea tan grande y qué herramientas tiene la economía solidaria y el cooperativismo para tratar de revertir esa situación? Bueno, va todo encadenado de lo que venimos hablando. Evidentemente, en un proceso donde los productores pequeños, los que no estaban metidos en las grandes concentraciones de tierra y todo lo demás, la lógica de mercado estuvo pensado para las grandes cadenas de comercialización. Y nosotros éramos, como dicen siempre los compañeros de la economía solidaria, una ruedita de auxilio para algunas situaciones de la producción. Evidentemente, si vos tenés armada toda una estructura de comercialización pensada desde una gran empresa, desde una gran productora de alimentos, entre comillas, y evidentemente que quiénes son los que caemos en esto. Como siempre se dice, las dos puntas de la cadena, el productor y el consumidor. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, definido esto de reconocernos como productores familiares, productores asociados, productores de la economía social, productores de la economía solidaria, productores organizados, donde te planteas qué tipo de alimento querés, aparte del que tenés, cómo lo querés masificar, y empezás a preguntarte esto de la soberanía alimentaria. ¿Qué es lo que es la soberanía alimentaria? Que también ha sido una etapa para reconocer a dónde queríamos ir, porque antes lo único que hacíamos era seguridad alimentaria, era asegurarnos poder comer. Claro. Y el asegurarnos poder comer podía ser un comedor en el medio del campo, un comedor comunitario en el medio del campo, trayendo alimento de la ciudad. Una seguridad alimentaria. Y la mayor expresión que podíamos tener es que nos organizáramos en el campo o en las ciudades para asegurarnos la comida. Y el Estado era su rol de asegurar, sea como sea, de darte de comer. Digamos, no importa qué. No ese valor agregado que hablábamos antes de mejor alimento, no. Darte esto lo que pudieras comer. Es más, surge mucho la cuestión nutricional, que te dicen tantos gramos de esto, te hace una dieta complementaria en la cual vos con eso sobrevivís. Esa era la seguridad alimentaria. A partir de este reconocimiento que decimos nosotros, de quiénes somos, qué queremos, empezamos a dar un paso más, la soberanía alimentaria. Porque ya entendemos que hemos pasado la etapa de garantizarnos que tenemos que pelear solamente la seguridad, porque si nos quedamos en eso, quedamos entrampados. Entonces lo planteamos decir, bueno, ¿de qué forma lo producimos? En forma masiva, ¿con quién vamos a comercializar? ¿Cuál es el mercado que tiene? ¿Qué nos está pasando esta posibilidad de que producimos cada vez más y mejor? Cada vez nos asociamos más y cuando tenemos este producto masificado, que hemos podido juntarnos todos los productores, definir por dónde vamos a ir,
qué capacidad vamos a tener de producir. Nos organizamos para plantar, para comprar con maquinarias, tractores, que antes era, cada finca tenía que tener su tractor. Hoy día planteamos tractores en forma cooperativa, por eso volvemos otra vez donde la cooperativa tiene el tractor y presta los servicios, digamos, todo este gran avance que tenemos para la producción, y de repente cuando ya tenemos el producto, ¿a quién se lo terminamos dando? Vuelve otra vez en esta famosa cadena, y la cadena grande, concentrada, donde paramos con los productos. Y es más, al que nos llega a nosotros, ni siquiera a veces, cuando hablamos de productores chicos, ni siquiera es el gran concentrado el que llega, no es el gran supermercado, sino un intermediario más chiquitito, el que va y te lo busca en la chacra, o en la cooperativa, en la puerta de la cooperativa. Volvemos otra vez, esta gran franja que hicimos nosotros y el Estado Nacional de acompañarnos, donde nos asociamos, armamos cooperativas, armamos federaciones, tuvimos confederaciones, nos planteamos cómo producir, cómo avanzar, a la hora de comercializar sigue estando el mismo actor de concentración y de poder, que es el que se lleva toda nuestra ganancia. No solo la ganancia del productor, sino la ganancia de todo el pueblo argentino, porque en el medio se lleva todo, y estamos hablando no menos del 100% para arriba. O sea, esa es la discusión que ellos tienen. Del 100, de lo que te lo sacan de la chacra o de la cooperativa, desde ahí el 100%. No estamos hablando de una cuestión lógica de decir, bueno, un 10, un 20, un 30, hasta un 50, si quiere, depende del producto. No, 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 desde el 100 para arriba. Y hay productos que tienen hasta el 1000 por 1000. Y evidentemente al que le llega, que es el compañero consumidor, y que aparte, otra de las cuestiones que también nosotros discutimos es, nosotros los productores también somos consumidores. Claro. Entonces no es esto solo. Nosotros estamos metidos en todo, en el inicio de la cadena y en el final de la cadena. Si somos parte de la consumidora, no es que de acá solamente. O sea, doblemente castigado. Productor, muy poco lo que se paga. Y como consumidor, que a la vez estamos acá, pagamos mucho más. O sea, doblemente castigado. Producís tomate, te lo pagan $1 y después lo tenés que comprar $10 a la góndola. Lo compras o le metés el valor agregado, pero el tema es que nosotros, por ejemplo, hacemos tomate y nos consumimos nosotros el tomate. Ahí vamos, nos damos cuenta cuál valor es y lo que significa y lo que come todo lo demás. Pero el asunto es que después tenemos que comprar hierba, carne, azúcar, y ahí sí entramos consumidores pegados. Y resulta que vos mirás y decís, mirá, tenés la hierba y es de compañeros cooperativistas, de la economía solidaria. Mirá, tenés el azúcar. Digo, esto es lo que nos empezó a decir. ¿Cuántas organizaciones solidarias, cooperativas tenemos de productores de alimentos? Ahí vuelve otra vez, cuando empezás a preguntarte y ver, y decir, ¿qué hacemos que no nos hemos juntado a una organización mayor para discutir esto? Soberanía alimentaria, cadenas de valor, cadenas de comercialización, para que esto que decimos, las dos partes de la cadena, tengamos otra discusión y nos planteemos seriamente la producción de alimentos para el pueblo argentino. Y es más, entramos a ver que tenemos gran posibilidad de excedente, siempre lo hemos dicho. Claro. Y si nosotros viéramos la cantidad de alimentos que se tiran, nos caeríamos mal, y al lado ponemos una foto en otras partes del mundo donde el concentrado destruyó, no solo destruyó la cuestión cultural, la cuestión educativa, sino que también manda misiles, y chicos que hoy día lo podemos ver rápidamente por internet, por la cuestión de comunicación, no tienen que comer y nosotros al lado tiramos. Y también la contradicción, cerca de nuestras poblaciones también sucede esto, donde nos falta, y eso que hemos avanzado un montón más, de que estos alimentos le lleguen a la mayoría del pueblo con el valor que tienen que llegar, porque si no, creamos también esa famosa contradicción de que es responsabilidad solamente del Estado, y sabemos que no es así, cuando empieza a haber focos de pobreza. Y decimos, ¿cómo puede ser? Y que nosotros tenemos que estábamos en el campo, no teníamos que comer, dimos ese paso. Y ahora decimos, ¿cómo puede ser que en algunas partes de la ciudad falte alimento? Una cosa de loco. En un país que tiene producción, en cooperativas que tienen producción y que tenemos capacidad ociosa. Entonces por eso decimos, hemos avanzado un montón, pero hay que discutir seriamente el tema del poder, soberanía alimentaria, bueno, va todo encajado. Entonces por eso también planteamos de que hay que discutir esto con el Estado, fuertemente. ¿Cómo hacemos? Si garantizamos la producción, nos financió este Estado mucho el tema de la producción, del valor agregado con los envases para poder llegar, pero a la hora de comercializar
y que le llegue esa producción a los consumidores, al pueblo argentino, ahí estamos haciendo un poco de agua, pero no estamos empezando a discutir, que eso es otro paso de este momento. Precisamente en la última etapa, en los últimos meses, se empezó a trabajar desde Cooperar, la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, en una comisión de economías regionales, esta posibilidad de integrarse, juntarse las organizaciones cooperativas y de la economía solidaria que están produciendo y consumiendo también, organizaciones de consumidores que están con el tema de la alimentación, para ver si se puede hacer este acercamiento, esta proximidad entre los dos eslabones de los costados de la cadena que mencioné. ¿Cómo viene ese trabajo y cómo ese trabajo avanzó después en la conformación de un congreso que se realizó hace poquito? Mira, nosotros celebramos, por eso siempre uno se plantea desde dónde viene, productor, fruto hortícola, de 3 hectáreas, digo, en el caso concreto mío. Yo hoy haciendo reportaje y hoy día mis hijos podando. Digo, cuando vuelva tengo que podar mi parte, porque si no, no hay comer. Digo, es decir, lo pequeño de la producción, pero lo grande que es, ¿no? Desde una cooperativa muy, si vos querés, como diríamos, chica, con productores muy chicos, no más de 3, 4 hectáreas, algunos con propietarios, otros arrendatarios. Hoy podernos sentar en este espacio de cooperar, por eso vuelvo y retomo de donde uno viene y la alternativa que ha sido durante esta etapa. Sentarnos como cooperativistas, después de armar una federación que es FOPAL, a la cual también pertenecemos. La mayoría son con las características nuestras, los integrantes de la federación, las cooperativas. Sentarnos con Cooperar, una entidad muy importante en el país, muy referente en el tema de la economía solidaria, y que haya permitido construir este ámbito, este espacio, donde nos podemos sentar aquellas federaciones muy nuevas, con pocos pequeños productores, pero con mucha fuerza y con mucho paso por dar y que hemos dado, a grandes cooperativas que ya vienen incluso algunas de 90 años, que ya en el ADN de todos sus asociados está incorporado por varias generaciones. Y en el caso de nuestra federación, los ADN empiezan a ser desde hace muy poquito, digamos, si vos querés, con esta etapa. Desde incluso las facturaciones de cada una de las cooperativas, y sentarse con otras cooperativas, productor alimenta, que están exportando y que funcionan muy bien y que, bueno, digo, este espacio que construye Cooperar y que nos hace este ámbito de construcción nos permitió sentarnos de igual a igual y meter una cuestión que para nosotros nos reafirma y nos recontraconvence todo el tiempo, esto del cooperativismo, de una mesa de iguales, en una mesa esto de un voto, un asociado, esto de poder sentarse el más grande y el más chico, que es la cuestión de equilibrio, nos reafirma como situación de la economía solidaria que este es el camino y que nos podamos sentar y compartir y discutir y poner en la cabeza nuestra, los productores y los compañeros que están dentro de otras cooperativas, como de servicio, de discutir los alimentos de igual a igual y proponernos esto. Yo creo que ha sido un ámbito muy, muy beneficioso para todas las cooperativas y federaciones que estamos dentro de Cooperar. Que en esta conducción que tiene hoy día Cooperar, abrió este sentido, ¿no? Abrió este sentido. Y esto nos lleva durante este tiempo a plantearnos de que teníamos que tener la posibilidad incluso mayor de juntarnos con otras federaciones que no estuvieran en Cooperar. Otra vez volvemos, el significado de poder descubrir o redescubrir el potencial que tenemos como sector, como productores de alimentos, y la capacidad de podernos sentar con otros y no de competir, porque si no también esto es, digamos, como cualquier otra empresa, y no somos cualquier otra empresa, es poder decir, hermanados en una situación, teniendo su autonomía, lo que permite este movimiento, podernos juntar con otras federaciones y plantearnos el tema de alimentos. El tema de alimentos es esencial para el país. También teniendo esta visión, desde el productor al consumidor, que somos parte de esta misma cadena, y de la discusión de la soberanía alimentaria.
¿Y con cuál camino? El camino de la economía solidaria y el cooperativismo, digamos. Encontramos esta herramienta. Eso nos permitió avanzar sobre una discusión con otros compañeros, otras federaciones, y creo que ha sido, bueno, ahí un poco lo que vos nombrabas recién. Nos fuimos a una mesa nacional que fue una propuesta también que la trabajamos mucho de economías regionales, y el 3 y 4 de julio, por primera vez durante mucho tiempo que veníamos varios tratando de juntarnos, y que también fue el espacio propicio, 15 federaciones de todo el país, 15 federaciones de cooperativas productoras de alimentos, nos juntamos por primera vez. Si bien teníamos relación, habíamos trabajado juntos algunas, pero nos pusimos en una mesa redonda, respetando todo el sistema que planteamos del cooperativismo, de la economía social, discutir y avanzar y plantearnos con el Estado como un interlocutor válido de este sector, porque también sabemos que en el campo hay otros sectores que no nos representan. Y no es, digamos, entonces esto nos llevó a plantearnos también esta construcción de una mesa nacional que tiene una visión gremial y una visión comercial, que decimos eso como dos ejes fundamentales, basado en la soberanía alimentaria, en todos los otros ejes que estuvimos hablando recién, pero definiéndonos concretamente como un sector político, gremial y defendiendo este proceso, digamos, este proceso de economía solidaria, este camino, y no querer volver para atrás ni dejar ningún derecho logrado desde las cooperativas que tienen 90 años a las que somos de esta nueva etapa. Es por eso decimos movimiento. Derecho adquirido, derecho que no tenemos que abandonarlo. Tenemos que ir por más. Entonces, bueno, esta es parte de una construcción también. Un poquito para cerrar o como una idea final, te pregunto un poco sobre la actualidad de tu federación. ¿Cuántas organizaciones la están componiendo? ¿En qué áreas del país se está desarrollando? Y básicamente, ¿a qué apunta FOPAL? Bueno, la federación nuestra la queremos mucho porque nos veníamos encontrando desde una de las primeras situaciones que se armaron acá en el país, que fueron las ferias de la semilla, famosa, que fue acá en Buenos Aires. Que fue uno de los primeros hechos que hizo esta etapa, este gobierno, de visualizar al productor, al pequeño productor. Al productor de la agricultura familiar, al productor aislado, al productor incipiente en una organización, al productor que dijo, si tengo tierra empiezo, ¿por qué no vuelvo a plantar? Que es lo que hacía mi abuelo, mi papá. Volvamos a plantar aunque sea la huertita. Digo, mirá lo que estamos hablando. ¿Desde cuándo? Lo básico de decir, volvamos a producir alimentos que sea para nosotros. Esto nació durante esta etapa. Mirá lo destruido que estábamos, que ni siquiera plantamos teniendo la tierra y el agua, ni siquiera plantamos para una propia huerta. Digo. Estamos hablando de hace muy poquito, que para nosotros hace un montón, pero hace muy poquito, estamos hablando no menos de 8, 10 años para atrás. Muy poquito en la vida de una organización y en la historia, si vos querés, incluso particular a nosotros, pero para nosotros parece una eternidad. Yo tenía barba un poco más oscura. Y digo, ¿por qué desde ahí nace también esta federación? Decíamos, de productores aislados, de productores que después se fueron conformando en asociaciones o grupos de hecho de productores y trabajamos para poder darle institucionalidad y organización. Después esto se fue transformando en cooperativas. Cuando empezamos a tomar este cuerpo, ¿por qué no solo plantar para nosotros, sino asociado? Digamos, por eso estamos tan incorporados con esta línea de trabajo y esta vida que es el cooperativismo y la economía solidaria. Entonces culminamos desde el inicio trayendo estas virtudes que fuimos encontrando en el camino de alimento, de producción, de organización, y hoy día, digamos, estas pequeñas cooperativas son grandes en su territorio porque siguen viviendo en su territorio, nuestros hijos siguen viviendo con nosotros porque le buscamos las alternativas para que se quedaran nuestros hijos en el campo, en función de este escenario que nos permitió. Y bueno, conformamos esta federación y para nosotros tiene ese gran valor de saber incluso cómo nació cada una de las cooperativas. Cada una de las cooperativas
que están conformando la federación. Nos tocó circunstancialmente hoy día presidir la federación. Por ahí la federación, yo pertenezco a Mendoza, vivo en Mendoza y nuestra cooperativa de base es de Mendoza, pero la federación tiene compañeros en Jujuy, en el caso emblemático, una de las primeras cooperativas, que es Cauqueva, que por ahí nació justamente por la situación geográfica en un momento donde era más una ONG mejor que una cooperativa, claro. En los años 90, donde todo el mundo quería ir a la quebrada y financiar, porque era financiar a los pobres del mundo y recuperar sus cuestiones originarias, bueno, estos versos también que hubo a nivel mundial, y los compañeros en vez de ser una ONG, definieron ser una cooperativa. Entonces, hay que rescatar esa historia. Rescatando la autogestión, el valor del trabajo. Tal cual. Y no solo, porque podría haber sido tranquilamente una ONG y haber recibido todos los beneficios que en esa época, de los años 90, recibía una ONG, mientras vivíamos destruidos. Entonces era un solo lunarcito en toda la quebrada o en todo el país, una que le sacaba foto y nosotros decimos... Se ve para la foto, se ve para el ejemplo. Para el ejemplo. Y pasaba a ser un panfleto viviente, que nosotros le llamamos, entre nosotras, aquellas cooperativas o organizaciones de que de repente son y te sacan y te sacan y te sacan, y en realidad es una o ONG o una cooperativa que te muestra, y decimos, un panfleto viviente que no nos sirve. Lo que nos sirve son las federaciones, esto que hablamos de soberanía alimentaria y discusión en serio de la política, y no solo una organización que recibió apoyo de todos lados y que es en realidad un cascarón y que no define una política nacional. Eso hablábamos en los años 90. Por eso nosotros la queremos mucho a Cauqueva, que para nosotros fue un faro en esto, que podrían haber definido los compañeros en esa época, haber sido una ONG y definieron ser cooperativa. Que nadie hablaba de cooperativa, y menos en ese mundo que se estaba hablando, en las cuales financiaban, que eran las ONG, que era todo muy de caritativo, no hablaban de producción, eran los pobres, a ver cómo lo ayudamos, todo esto, que está bien, pero no. Cuando queremos cambiar la Argentina hay que hablar en serio de producción. Los compañeros definieron en ese momento cooperativa, producción, rescatar lo cultural. Después han ido avanzando con todo el tema de los papines, recuperando el tema de los papines, recuperando el tema del maíz originario y todo lo demás. Es más, hoy hacen hasta fideos con tecnología apropiada y todo lo demás de todo el tema de las producciones originarias. Y siguen siendo cooperativas. Claro. Y son un emblema dentro de nuestra federación. Por eso, desde esa a, bueno, compañeros en Catamarca, pueblos originarios también, que están en un proceso muy fuerte de cooperativizar toda la producción, son pueblos originarios. También tenemos ese respeto de que nosotros creemos seriamente en el tema del proceso cooperativo, pero justamente es un proceso cooperativo. No es que llegaste y sos cooperativa y lo metés por necesidad, que en algún momento sirvió, pero hay que profundizar. Los compañeros están llevando un proceso de cooperativizarse. Por eso también hay organizaciones dentro de la federación. Es un proceso. Sobre todo hay que respetarle los tiempos a los compañeros que ancestralmente venían con otro tipo de situación. Porque si de repente nosotros cruzamos algunas cuestiones culturales y creemos que la cooperativa, no, lo vamos a destruir a los compañeros. Y justamente los procesos cooperativos son eso, son procesos cooperativos de que cuando realmente maduró, cae solito. Las cooperativas están hechas por cooperativistas. Si no tenés cooperativistas, podés tener matrícula y todo, pero no existe la cooperativa. Tal cual. Entonces, bueno, por eso también hay ONGs dentro de, entre comillas, no ONG, organizaciones sociales dentro de la federación. Después los compañeros en Tucumán, también con todo el tema de cañeros, compañeros en La Rioja, también productores. Bueno, en total 10 provincias asociadas acá en Buenos Aires. También hay cooperativas recuperadas, porque nosotros también nos planteamos, por eso dijimos productores de alimentos. Claro. Productores de alimentos. No solo la zona rural,
porque venimos también de esta situación que decíamos, compañeros de empresa recuperada, que como hizo el sistema, los abandonó. Bueno, todos conocemos lo que pasó con el tema de las empresas recuperadas, pero que tienen la gran ventaja que tienen la industrialización. Claro. Digo, ahí viene otra vez cómo nos ponemos de acuerdo. No hace falta poner un montón de fábricas nuevas y ya están. Lo que tenemos que hacer es acordar entre nosotros y avanzar en la industrialización de lo que ya tienen los compañeros. Digo, y bueno, ahí también hay cooperativas recuperadas, productoras de alimentos, de fideo, de queso, de tomate triturado también, aparte de la que tenemos nosotros. Bueno, entonces esta es la federación. Si vos mirás, es nacida durante esta etapa, pero con valores anteriores de esta etapa. Claro. Porque mucho estábamos en organizaciones sociales donde planteamos cómo sobrevivir. En esto que decíamos, asegurar, nosotros nos damos, porque el Estado ni siquiera daba eso, de asegurarnos comer. Claro. Y en la lucha en la calle y todo lo demás. Entonces, por eso, digo, hasta hace poco en una olla y hoy sentado discutiendo cuál va a ser el precio, cómo queremos plantar, o sea, discutiendo con la política en serio y con el Estado Nacional por dónde queremos caminar. Cuando hace poquito lo único que podíamos discutir es si le echamos 2 arroz más o menos para poder comer. Digo, este es el avance y esa es nuestra federación, es producto de esta etapa organizativa y de avance que hemos tenido y el encuentro de este gran camino que es la economía solidaria. Muy bien. Bueno, te agradezco estos minutos de charla y la verdad que ha sido muy ilustrativo toda la entrevista. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.